los procesos sociales se acumulan aunque no parezcan. En sociedades de medios de comunicación, en donde de alguna forma lo que hay es una reproducción incesante de la novedad, en donde cada cosa que se enuncia parece una cosa nueva, en donde cada hecho de violencia que se muestra por los medios parece el más grave, el más crítico, siempre nuevo. En realidad es simplemente la punta del iceberg, ¿no? Es decir, los procesos sociales se acumulan y los procesos sociales tienen memoria. Y es lógico, con el tema del delito y de la violencia y de la criminalidad, si bien en los últimos 3 o 4 años no ha habido efectivamente el crecimiento que por algunos lugares de la sociedad se pregona, es lógico y absolutamente entendible, conforme no ha habido tampoco un retroceso significativo, que la sociedad todavía está envuelta en una percepción o en una vivencia de la inseguridad, porque el tema es absolutamente acumulable, los factores de riesgo se van acumulando y la victimización naturalmente se va acumulando. Pero entonces, ¿se agrava con la dictadura, con ese periodo? Porque tú hablas de 45 años, o sea, hablas de mucho más tiempo. De comienzo de un deterioro exacto, paulatino y permanente. Es absolutamente central, porque cuando hablamos de la violencia en una sociedad no puede reducirse nunca a la ocurrencia de algunos delitos. La violencia tiene otros componentes y naturalmente la violencia a lo largo de toda la historia del Uruguay ha jugado un papel preponderante, distintos tipos de violencia, naturalmente, y en el proceso contemporáneo hay otros tipos de violencia que juegan. La dictadura, que es un tema que desde el punto de vista sociológico en la memoria de estos asuntos se ha trabajado poco, yo creo que ha marcado un punto de inflexión. En una sociedad que tuvo naturalmente terrorismo de Estado, una suerte de criminalidad organizada desde el poder, y que generó una fractura desde el punto de vista de la convivencia, y que generó una sociedad de miedo y de terror absolutamente inolvidable. De silencio. Y de silencio, lo puedo decir por memoria de infancia. Esa sociedad, para mí, siendo niño, era una sociedad terriblemente más violenta y más insegura de lo que es la sociedad contemporánea. Tuvo una cantidad de efectos psicosociales y después el proceso de la democracia que de alguna manera legitima la impunidad del delito desde el poder con enormes consecuencias simbólicas, porque de alguna manera era un mensaje que desde arriba se le mandaba a la sociedad de decir la impunidad es de alguna manera una vía que microsocialmente es legítima. Rompan las reglas, rompamos de alguna manera los códigos. Muchos se sorprenden cuando hoy dicen no hay códigos o la sociedad ha cambiado sus valores, ya nadie respeta nada. Bueno, no son los muchachos o los jóvenes o los adolescentes por maldad este proceso, que son más víctimas que malvados los que naturalmente rompen efectivamente estos códigos. Y con el tema de la violencia doméstica hay también un asunto que es enormemente importante, porque es la violencia que se ejerce desde la normalidad, desde el funcionamiento cotidiano, desde la familia, desde las lógicas naturalizadas, desde el ejercicio del poder patriarcal, ¿no? Es la violencia que ejercen los padres de familia con toda la connotación que esto tiene. Y para nosotros es muy desafiante desde el punto de vista de la medición, de la comprensión de estos fenómenos, la problemática de ¿Ha crecido la violencia doméstica? Tampoco tenemos. Yo de todas maneras diría que sí. No hay manera de comparar. Es un fenómeno bastante privado, ¿no? No hay manera de comparar por una razón que la gente va a entender con mucha facilidad. Desde el Ministerio del Interior y desde la Policía Nacional, la violencia doméstica se está midiendo a nivel de todo el país desde el año 2005. Entonces es imposible con respecto a los otros indicadores de delito uno puede tener una idea muy clara, ¿no? Cuándo crecen los hurtos, cuándo crecen las rapiñas, si crecen algunas formas de homicidio. Con respecto a la violencia doméstica no, aunque de todas maneras uno debería sospechar que hay una tendencia también al crecimiento, pero hay 2 o 3 cosas que son muy importantes culturalmente. Hay un crecimiento en la tendencia a denunciar, y hay un cambio de valores que es muy positivo. En una sociedad que insiste en que ha perdido sus valores y de alguna manera ve esto como una cuestión negativa, yo lo veo en muchos aspectos como una cuestión positiva. Es un nivel de intolerancia a ciertas formas de violencia que se dan en el espacio privado, fundamentalmente la violencia contra las mujeres. Denuncias. Y eso nosotros nos hace explicar que cuando las instituciones reaccionan mejor, cuando el Estado asume estos temas como compromisos de gobierno y como compromisos de Estado, y hay respuestas desde el punto de vista de la atención, cambia la ecuación y hay una mayor predisposición a denunciar. Una buena noticia para terminar. Se puede y se está tratando el tema de la violencia, de minimizar los efectos de la violencia y la génesis de la violencia, que me parece que es
las dos puntas? Sí, yo creo que en el último tiempo han habido cambios muy importantes. Yo diría que las líneas estratégicas y programáticas en sus puntos más relevantes se han echado a andar. Naturalmente que, dada la naturaleza de la complejidad de estos temas, el proceso es largo, es un proceso de mediana duración porque toca las cuestiones estructurales, pero el tema de la violencia doméstica, que fue un tema en los 90 y a principios de los 2000 muy reivindicado por las organizaciones de mujeres y por las organizaciones sociales que han tenido la vanguardia, han tenido la iniciativa y han dado la voz pública en estos asuntos, yo diría que hoy es tema de Estado. Es tema de Estado y es tema de gobierno, no solo a nivel de los compromisos que el Ministerio del Interior tiene con sus nuevos sistemas de atención, con su protocolo de atención, con la capacitación que el Ministerio hace a sus policías, porque no se olviden que la fuerza policial es una fuerza muy particular en su composición cultural y que estos temas de alguna forma no entran en sus engranajes habituales de funcionamiento, es todo un desafío. Pero fundamentalmente a partir de las políticas rectoras que desarrolla el Instituto Nacional de las Mujeres se ha transformado en temas de gobierno y es absolutamente imprescindible que se transforme en un tema de Estado.